Que Dios te bendiga siempre con gozo, siempre un placer poder llegar hasta ustedes a través de estos medios que el Señor ha permitido que su palabra sea predicada, sea expuesta y sea enseñada. Recordándote siempre que una de las maneras de conocer a Dios y de entender los tiempos que estamos viviendo es cuando escudriñamos su palabra. Y para eso estamos nosotros aquí, para leerla, para exhortarte a través de ella y para llevarte a entender un poquito el corazón de Dios. Si no conoces a Dios, no podrás confiar en Él. Y en estos días que la Biblia señala que una de las características por la cual podríamos soportar, sobrellevar todo lo malo y toda la crisis que hay en este tiempo, sería a través de la fe. Así que es necesario que cada día nos ocupemos de conocer a ese Dios todopoderoso, a ese Dios maravilloso, a ese Dios que viene pronto. Y mientras más tú le conoces, más tú vas a poder confiar en Él. Por eso te invito a que busques tus propias experiencias con el Espíritu Santo de Dios, que es real, que está con nosotros y que sobre todo está en el corazón, en la vida y en las decisiones de aquellos que han decidido seguir a Cristo. Un día más, una oportunidad más que vamos a aprovechar al máximo porque nos resta poco tiempo sobre esta tierra. ¿Y cómo podemos aprovechar esa linda oportunidad que es el día de hoy, aunque ya hayan transcurrido algunas horas? Orando, hablando de las maravillas del Señor, pero sobre todo dejando que Él tome el control absoluto de nuestras vidas. Así que preparados nuestros corazones y nuestros oídos atentos para oír la palabra de Dios. Y mientras esta palabra poderosa, si tú la crees, si tú la recibes, va siendo expuesta, yo declaro que Dios obrará sanidad, liberación, provisión, solución, respuesta. El Señor sanará las heridas de tu alma. El Señor aumentará, fortalecerá tu fe, si tú lo crees y si tú lo permites. Así que recibe la palabra que Dios traerá hoy a tu vida. Hoy estaremos hablando acerca de el soplo del Espíritu Santo. En Juan capítulo 20, sus versos 19 en adelante, la palabra de Dios nos narra el momento en que Jesús ha resucitado de entre los muertos, uno de los fundamentos de nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que garantiza, que nos da la seguridad de que un día también nosotros, aunque partamos de este mundo, resucitaremos a una vida eterna, a una vida maravillosa y esplendorosa. Si es, vuelvo y digo, que hemos aprovechado cada oportunidad para entregarle y rendirle nuestras vidas completamente al Señor. Los que no lo han hecho, los que no lo hagan, lamentablemente resucitarán para dar cuenta, pero han muerto ya, están condenados a la muerte eterna. Así que te insto, así como el Señor lo hace en su palabra, a que escojas la vida. ¿Cuál es la verdadera vida? ¿Cuál es la vida abundante? ¿Cuál es la vida feliz? Que Cristo more en tu corazón y que Él sea el dueño de tus decisiones y de todo lo que tú tienes, y que Él esté al control de tu vida y que tú sigas cada una de sus directrices. Dice así: Jesús aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron
viendo al Señor. Para las personas que cuestionan o que quieren poner en duda que Cristo venció la muerte, resucitó de los muertos, Él se mostró con pruebas indubitables durante muchos días después de haber resucitado. Y este Juan fue uno de los testigos de la resurrección de Dios. Él vio la marca de los clavos en sus manos y de la lanza en su costado. Y dice el verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús se manifiesta a sus discípulos, demostrándole que lo que él había profetizado está aconteciendo. Todo lo que Dios dice y todo lo que Dios ha dicho a través de su palabra se está cumpliendo y se cumplirá, porque Dios no miente, Dios no cambia. Y por eso la misma palabra de Dios dice que esta es la profecía más segura, a la cual hacemos bien atender y creer en todo lo que dice. No como muchos que aún conociendo, escuchando la palabra, sabiendo que Dios siempre tiene la razón, que Dios tiene la última palabra y que todo lo que está aquí se va a cumplir, acomódelo usted o no lo acomode, ponga excusa o no ponga excusa, cada palabra, ni una jota, ni una tilde, pasará de la palabra de Dios. Y como él prometió, viene y se presenta a sus discípulos y viene a transmitirle una encomienda. Pero al darle esa encomienda, sabe que ellos necesitan de su poder, de su naturaleza, de su esencia, y necesitan también ser transformados y equipados para poder cumplir con esta encomienda. Entonces dice que habiendo dicho esto, habiendo dicho como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Miren, en la vida cristiana, o mejor dicho, la vida cristiana no se puede vivir en la carne. La carne y el espíritu son diametralmente opuestos. Para usted poder realizar el llamado, la obra de Dios, para usted poder ser transformado de adentro para afuera, que es la verdadera santidad, porque de nada le vale a usted aparentar ser hijo de Dios cuando por dentro, en su corazón, Dios no habita. Usted no le da cabida al Espíritu Santo de Dios. Y aquí es demostrado cuando el Señor sopla sobre ellos aliento de vida, porque cada vez que Dios sopla es aliento de vida, y entonces les da el poder. Y el verso 23 dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Ese soplo era un soplo que iba a cambiar la naturaleza de ellos. Si usted predica y predica el evangelio y las almas se sanan y son liberadas y reciben muchas cosas, usted debe saber que el único poder que puede cambiar el corazón es el Espíritu Santo de Dios. Podemos hacer muchas cosas humanamente hablando. Mucha gente hace muchas cosas en la carne. Vuelvo y digo, usted puede predicar este evangelio y puede ser que una persona se sane, puede ser que una persona sea liberada de un vicio, puede ser que ocurran grandes milagros, pero realmente quien puede cambiar el corazón de las personas es el Espíritu Santo de Dios. Y así lo afirma Zacarías, capítulo 4, en su versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso la palabra de Dios es espíritu y es vida. Cada vez que en el espíritu
Espíritu, guiados por el Espíritu, usados por el Espíritu, traemos la palabra de Dios. Ocurren cosas extraordinarias, no solamente en el cuerpo, no solamente en el ámbito exterior, sino también en tu corazón. Porque la palabra de Dios, como siempre les he enseñado, es el espejo más claro donde tú y yo podemos ver nuestros errores, nuestras debilidades, lo que nos falta, lo que tenemos de más, para permitirle al Espíritu que quite o que ponga y nos ayude a llegar a la estatura del varón perfecto de la cual habla la palabra de Dios. Entonces entendemos, ni usted ni yo, nadie puede transformar los corazones, no. El único que puede cambiar el corazón y la mente y el rumbo de las vidas es el Espíritu Santo de Dios. Si usted cree que una persona se convirtió, aceptó a Cristo o recibió un milagro de sanidad o recibió la liberación de espíritus demoníacos o de cualquier otra cosa porque usted predicó, porque usted le impuso la mano, porque usted habló o porque usted sopló sobre esa persona, usted está equivocado. Porque aquí lo dice la palabra de Dios, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Y por eso debemos analizarnos siempre. Debemos examinarnos, porque muchas veces estamos tratando de cambiar la mente, de cambiar el rumbo, de cambiar el corazón de las personas. Sin embargo, la encomienda que Dios nos ha hecho es ir y predicar este evangelio. Esta palabra tiene poder, pero tenemos que predicarla creyendo que ella va a ser el efecto para lo cual fue enviada. Nosotros llevamos el mensaje, nosotros con nuestro testimonio y con nuestros labios predicamos la palabra, pero quien va a hacer que esa palabra logre el efecto para lo cual fue enviada es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es para Dios. Muchas personas se enfocan en el vaso, en el instrumento que Dios usa para llevar la palabra, para obrar un milagro de sanidad o de liberación. Y comienzan a alabar y a seguir a esa persona, pero más tarde que temprano se dan cuenta que han cometido un grave error. Porque a quien nosotros tenemos que seguir y a quien nosotros tenemos que imitar es a Cristo. Por eso, cuando el Señor decide usarnos, nosotros no podemos llevar la gente a nosotros. Nosotros no podemos creer ni siquiera como pastores que las ovejas nos pertenecen a nosotros. No, hemos sido puestos en la grey del Señor, en la iglesia, como mayordomos, como administradores de la obra. Y el Señor nos ha puesto para guiar a las ovejas. Pero las ovejas no son de un grupo, una denominación determinada. No, Señor. Las ovejas son del Señor. Y el mismo Señor dice en el libro de Ezequiel, yo mismo vendré y requeriré mis ovejas. Y haré cuenta con aquellos pastores que no han administrado bien la grey del Señor. Las ovejas están ahí para que usted le instruya, le guíe, no solamente con mensajes, no, sino también con su ejemplo. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Todos tenemos que imitar a Cristo. Dejar de estar imitando tantas cosas que la gente está imitando en este tiempo. El Señor dice en su palabra, conviértanse ellos, los impíos, los del mundo, los que aún no tienen a Dios, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y es muy lamentable. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero es muy triste y muy lamentable ver que los cristianos de hoy, muchos dicen, bueno, el mundo se está acabando, yo tengo que disfrutar lo poco que queda. Cuidado con eso porque el disfrute de nosotros no está aquí. Y Dios nos permite muchas cosas. El disfrute que Dios tiene para sus hijos está en la vida eterna. Oiga, una vida que no se acaba, permanente, un gozo eterno. Aquí tenemos que hacer el trabajo que Dios nos llamó a hacer. Y no podemos estar imitando ni siguiendo las corrientes de este mundo. No, Señor. Tenemos que hacer que este mundo quiera lo que nosotros tenemos.
quiera a Jesucristo, quiera alcanzar la vida eterna. Este mundo necesita salvación, liberación, justicia, paz. Y solamente en Cristo la podemos encontrar. Y entre todas esas, necesita este mundo seguridad. Nadie puede darle seguridad a nadie. Solamente Jesucristo, y por eso tenemos que predicar y predicamos a ese Cristo vivo, a ese Cristo de poder, y te invitamos a que lo hagas parte de tu vida, Señor de tu vida, el todo en tu vida. Y entonces todo lo que Él es y todo lo que Él implica vendrá a tu vida. Y cuando tú lo tienes a Él, tú tienes que compartirlo con otros. Pero vuelvo y digo, no solo con tus palabras, no obligando a nadie a venir al Evangelio, no forzando a nadie, no. Esto no es obligado. El que quiere venir a mí, dice el Señor, yo lo recibo, pero no es obligado. Es el Espíritu Santo que convence, que se revela a la persona y permite que pueda venir al camino del Señor. Ahora tú y yo tenemos que testificar de Cristo en todas las formas. Y el Espíritu Santo en su tiempo y en su momento se encargará de cambiar los corazones. Un ejemplo, y esto es válido. Nuestras familias, nuestros hijos, amigos, queremos que conozcan al Señor, que sirvan al Señor. Pero hasta que el Espíritu Santo de Dios no sople sobre la palabra que sembramos, sobre el consejo que le damos, hasta que el Espíritu Santo de Dios no se revele a sus vidas, ellos no van a poder tener un encuentro y un cambio de rumbo en sus vidas. Ni tú ni yo, vuelvo y te repito, podemos cambiar a nadie, pero el Espíritu de Dios sí lo hará. Y nos ha dado las armas para lograr esto a través de la oración, de la intercesión, a través de la predicación de la palabra, a través de nuestro ejemplo. El Espíritu de Dios transforma los corazones. El testimonio de la obra del Espíritu en tu vida, ese poder que te cambia, es lo que los demás van a ver, que tú has cambiado. No solo porque lo decidiste, sino porque el Espíritu Santo ahora mora en ti. Y te va guiando y te va instruyendo y te va dando dolor cuando haces algo malo para que dejes de hacer lo malo y comiences a hacer lo bueno. Pero es el Espíritu Santo de Dios que permite que haya un cambio en nuestro interior. Y si tú estás escuchando la palabra, leyéndola, y si tú estás orando, si tú eres parte de una congregación y estás buscando de Dios y en tu vida no hay cambio, entonces tienes que revisarte, porque entonces necesita más de la obra del Espíritu en tu vida y Él no lo va a hacer por la fuerza. Tú tienes que permitirle a Él que Él obre en esas áreas de tu vida que necesitan ser transformadas. Y eso es ya, porque el Señor viene por personas transformadas y guiadas por el Espíritu. Fíjate que una de las características de los hijos de Dios es que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Estás tú siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿O solamente te están guiando tus instintos, tus pensamientos, tus deseos? ¿O es el Espíritu el que está dirigiendo tu vida? Si no es Él, necesitas urgentemente que así como Él hizo con los discípulos, sople sobre ti. Y si tú estás siguiendo estratagemas de hombres, si tú estás siguiendo programas de hombres donde al Espíritu Santo no se le da cabida, necesitas que el Espíritu Santo sople sobre tu vida. La oposición más grande y más fuerte del Espíritu Santo, ¿sabe quién es? La carne. Y así Romanos capítulo 8 lo describe y lo demuestra. Romanos en su capítulo 8, un capítulo maravilloso, comienza diciendo, y su título es Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escucha atentamente algunos versos de este pasaje de Romanos capítulo 8 y te invito a que lo leas bajo la luz del Espíritu. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas
de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El espiritual todo lo acomoda espiritualmente, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y paz. Y mira lo que dice el verso 7 de Romanos 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En la carne, nosotros nunca podremos obedecer a Dios y hacer su voluntad y seguir las directrices del Espíritu Santo, que es real y que si lo has recibido en tu corazón, mora en tu vida y quiere llevarte por el camino de la vida. Pero los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso Santiago dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu de Dios hacer morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vuelvo y hago la pregunta, que no tienes que responderle a ningún ser humano. Es una pregunta para examinarnos. La Biblia dice que nos examinemos a nosotros mismos y esto hay que hacerlo constantemente para ver si estamos en la fe, para ver si de verdad vivimos en el Espíritu. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Estás tú siendo guiada, siendo guiado por el Espíritu de Dios? ¿O simplemente son tus presunciones o tus deseos carnales los que te están dirigiendo? Ojo con esto. Responda a esa pregunta. Y si la respuesta es algunas veces o es no, ahora mismo decida hacer morir sus deseos carnales y pídale al Espíritu Santo de Dios que le guíe. Porque mire, mis hermanos, muchos dudan esto. Muchos están poniendo en duda esto. Y muchos están creyendo que falta mucho. Pero yo vengo para alertarte y decirte que en cualquier momento, en cualquier de repente, vendrá el Señor y se llevará a aquellos que verdaderamente se dejan guiar por el Espíritu. Cada vez que el Espíritu Santo sopla, da vida. Y yo no sé si tú personalmente has vivido esta experiencia, pero yo he podido sentir en algunos momentos de mi vida ese soplo. Yo siempre le pido al Espíritu Santo que sople sobre mi vida, porque el soplo de Dios nos da vida. Y podemos verlo en Ezequiel, en su capítulo 37 y sus versos del 9 al 10. Cuando el profeta Ezequiel se encuentra, el Señor lo lleva en una visión frente a un valle de huesos secos, secos en gran manera. Ahí no había ninguna posibilidad de vida en este valle. Y el Señor lo lleva allí en esta visión. Y en los versos 9 y 10 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y, ¿qué le dijo? Sopla sobre estos muertos y vivirán. El Señor le dice a Ezequiel, profetiza, háblale a esos huesos, pero pídele al Espíritu Santo de Dios que venga de los cuatro vientos y sople sobre esos huesos. Y esos huesos entonces vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mire, cuando alguien está predicando la palabra de Dios, cuando alguien está hablando lo que Dios quiere que se hable, cuando alguien está profetizando en el Espíritu, Dios a través de ese vaso está soplando vida. Y es por eso que cuando escuchamos la palabra,
Cuando escuchamos el consejo de Dios a través de su palabra, somos transformados. Porque al hablar la palabra, el Espíritu sopla vida y la muerte que hay en nosotros se va de nuestras vidas. Juan 6, en su versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso muchas veces nos sorprendemos y decimos, wow, pero ¿cómo una persona pudo aceptar a Cristo por la predicación de la palabra? Porque se predicó la Biblia, el Evangelio sagrado, santo de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vuelvo y digo, no es el vaso, es lo que el vaso contiene, que viene de Dios. Y eso es lo que transforma. Por eso yo no creo en la constante insistencia, como si quisiéramos obligar a la gente, ven a Cristo. No, hay que explicarle a la gente bien que este es el camino, que esta es la vida. Pero yo creo que si una persona está escuchando, no podemos obligarle a que venga a Cristo. No, no, no. Vuelvo y digo, el Señor nos ha dado libertad para escoger. Usted expone la verdad de Dios y la mentira del enemigo. Y la persona tiene el derecho a voluntariamente escoger lo que desea. Claro está, por eso oramos, por eso predicamos, invitamos a todo el mundo a venir a Cristo y a seguir el camino del Señor. Pero es usted que tiene que tomar su decisión. Íntimamente usted es que tiene que acatar la orden que Dios le da de seguirle. Nadie puede obligarle a esto. Muchos emocionalmente, por el momento de emoción, han venido y han pasado al altar y han aceptado a Cristo. Y luego se han ido y se han olvidado de ese compromiso y de esa promesa que le hicieron a Dios y de esa entrega de sus vidas que hicieron a Dios. Y luego fueron y se olvidaron porque no lo hicieron por convicción. No, cuando predicamos la palabra es el Espíritu que convence al que está escuchando para que le siga. Porque usted no escogió a Dios, Dios lo escogió a usted. Así que dediquémonos a dar testimonio de Cristo, dediquémonos a sembrar esta poderosa palabra. Y el Señor se encargará de que quienes la escuchan, pues reciban su soplo y puedan seguirle. Cada vez que el Espíritu Santo sopla es porque va a hacer algo. En Job, capítulo 33 y su versículo 4, mientras Eliú está hablando con Job, aquel siervo sufriente, dice así la palabra de Dios. Job capítulo 33, en su versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. También el salmista, en el Salmo 104, habla del soplo del Espíritu y dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Y el Salmo 33 también, en su versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. También vemos en Hechos capítulo 2 y los versos del 1 al 4 que cuando llegó el día de Pentecostés, aquel día en que el Señor iba a darle a la primera iglesia que, de la cual somos parte y la cual debemos imitar, el poder, iba a enseñarle cuál era el poder para predicar el evangelio y cumplir con la gran comisión. Dice que como un viento recio entró el Espíritu donde estaban reunidos y que le fueron repartidas lenguas de fuego. Mire, cuando el Espíritu Santo sopla sobre una vida, le cambia la lengua. No solamente para hablar en lenguas, que es una de las manifestaciones del Espíritu Santo, sino para cambiarle la lengua, su forma de hablar permanente. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios cambie nuestra forma de hablar. Estamos viviendo en un tiempo en el cual necesitamos de Él
poder de Dios sobre nuestras vidas. Recuerda que cuando el Espíritu Santo va a hacer algo, va a soplar. Cuando el Espíritu Santo tomó polvo en Génesis y creó al hombre y a la mujer, ¿qué hizo? Sopló vida sobre ellos. Así que si tú te sientes seca, te sientes seco, te sientes frío, débil, tibio, clama al Espíritu Santo para que sople vida sobre esas áreas de tu vida que se encuentran muertas, frías, apagadas. Y créeme que Él lo hará, porque eso quiere Él, vivificar nuestros cuerpos mortales y nuestras almas. Y también, como decía hace un rato, Él quiere cambiar nuestra forma de hablar porque nuestras palabras tienen poder. Y si somos de Dios y andamos en el Espíritu, tenemos que hablar las cosas del Espíritu. Esta pandemia que pasó vino a revelar, vino a relucir algo en el mundo espiritual. Y es que también existen dentro del pueblo de Dios impíos asintomáticos. ¿Recuerdan la pandemia? ¿Recuerdan aquel virus? Pues decían que habían personas que tenían síntomas y otras no tenían ningún síntoma. Sin embargo, una persona que tiene un virus pero que no tiene síntomas, sí lo puede transmitir. Y aquellas personas que son asintomáticos espirituales, pero que están impregnados por el virus de pecado, tienden a ir transmitiéndolo a otros. Ahora, usted que ha sentido el soplo de Dios en su vida, usted que lo ha experimentado, que lo ha vivido y que lo cree, debe compartirlo con otros y debe pedirle a otros para que esos que están muertos en sus delitos y pecados puedan recibir la vida de Dios y puedan ser sanados de ese virus espiritual que está acabando con la humanidad, que se llama el pecado, la mentira, el odio, la violencia, el desamor, el egoísmo, los celos. Cuántas cosas hay contaminando el ambiente espiritual. Mire, es necesario que nosotros nos volvamos al Señor y le pidamos a Dios que sople sobre nuestras vidas para que, como dice la palabra, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, que mora en nosotros, no esté ahí inactivo, sino que nos ayude, nos dé la fuerza y el vigor para nosotros compartir ese espíritu de todo poder y podamos traer vida donde hay tanta muerte. Nos lamentamos de la mortandad que hay en estos últimos tiempos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Y no es tanto la muerte física, porque el que se muere sin Cristo ya no tiene más oportunidad y ya no hay nada que hacer después que una persona murió. Dice la palabra que no hay memoria de ellos, pero aquellos que están caminando, que están respirando, pero que están viviendo lejos de Dios, a espaldas de Dios, o que están viviendo una vida doble, están diciendo que son, pero no son, no debemos juzgarlo, no debemos pedir que el soplo del Espíritu venga sobre ellos y que ellos puedan pasar de muerte a vida eterna. Por último, quiero leerte en Efesios, en su capítulo 5, donde la palabra de Dios habla de la manera en que tú y yo debemos hablar en todo momento. Efesios capítulo 5, un pasaje también maravilloso y que te invito, porque no puedo por causa del tiempo leerlo completamente, a que lo hagas. Te invito a que lo hagas. El capítulo 5 en su verso 1 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Para tú poder ser un imitador de Dios, el Espíritu tiene que soplar sobre ti para darte el poder y el valor para ser más como Cristo. Y dice el verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre, se pronuncie entre vosotros como conviene a santos. El verso 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos en luz. El verso 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor
en vuestros corazones y dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está diciendo, revelando el Espíritu, cómo es que nosotros tenemos que usar nuestra lengua, cómo es que debemos hablar. Si el Espíritu Santo de Dios sopla sobre tu vida, Él te va a dar las lenguas de fuego que todos queremos y necesitamos, pues son un arma poderosa contra el enemigo. Pero también Él te va a poner en tu boca las palabras que tú debes hablar. No olvides que las palabras tienen poder. Pídele a Dios. Si aún tú no estás hablando lo que debes hablar o no estás hablando por el Espíritu Santo de Dios, que sople sobre tu vida. Y tú verás cómo tú vas a ir por la vida alabando a Dios con salmos, con cantos, himnos espirituales. Y tú verás cómo dejarás de quejarte y comenzarás a vivir una vida que agradece a Dios por todo y en todo momento. Que el Espíritu Santo, a través de este mensaje, sople sobre ti ahora. Isaías, en su capítulo 11, hablando del reinado justo del Mesías, el reinado que Dios va a establecer en la tierra en cualquier momento. Sí, yo sé que hay mucho dolor. Yo sé, todos somos víctimas de tanta injusticia en estos tiempos, señalados por Dios como días malos y peligrosos. Pero hay un reinado justo que vendrá a la tierra con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Trata, lucha, busca ser parte del reino de Dios. Y dice Isaías capítulo 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Hablando de Jesús, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Oiga esto, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios. Con su soplo, dice este texto, matará al impío. Fíjese bien, dice que habrá justicia para el pobre. Oye, yo no estoy hablando del pobre, del que no tiene dinero. Está hablando del humilde. Está hablando de aquel que ha entregado su corazón a Él. Está hablando de aquel que es manso como Jesús fue manso. Está hablando de los imitadores de Cristo. Dice, haré justicia y los voy a juzgar con rectitud, con equidad. Pero el final que le espera a los impíos, que no solamente son los que no sirven al Señor, no solamente son los que no creen en Dios. Leí una vez en definición que un impío también es un cristiano carnal. Es un cristiano que profesa con su boca que es hijo de Dios, pero que no vive de acuerdo a la palabra de Dios. Que con sus hechos niega lo que está diciendo con su boca. Así que ojo con esto. Porque el final de los impíos es que Dios soplará sobre ellos y los matará eternamente. Pero hay esperanza. Si tú correspondes a esos que aunque todo les sale bien y aunque disfrutan de las cosas de este mundo y creen que todo está bien, pero que no están obedeciendo a Dios, no siguen a Dios. Si tú eres uno de esos, pero estás escuchando este mensaje, Dios está soplando palabras de vida a tu mente y a tu corazón. Dios te está advirtiendo, previniendo
para que la muerte eterna no sobrevenga a ti. Es tiempo de buscar a Dios, pero no de buscarlo en lugares y en cosas ni en seres humanos. No, es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Dónde puedes hallarlo? En todo lugar. Por eso adorar es un estilo de vida. Aquellos que buscamos a Dios de corazón lo encontramos, y al encontrarlo encontramos la verdadera felicidad. Encontramos la vida abundante que Él vino a darnos. Y cuando estamos en Él, el que vino a robar, matar y destruir, que es el maligno, no nos puede tocar, no nos puede quitar lo que Dios le da a aquellos que de verdadero corazón son hijos e hijas de Dios. Se está terminando el tiempo para el programa, pero también se está terminando el tiempo. Hay muchas cosas que están aconteciendo en lo oculto, pero que Dios les revela a sus profetas. No te fíes de los placeres de la carne, no te fíes del humano, no te fíes de este mundo. No sigas la corriente de este mundo, porque en un abrir y cerrar de ojo en cualquier momento vendrá el Señor por aquellos que con integridad, con sinceridad y de propia voluntad le han entregado sus vidas. Padre, yo oro en este momento para que cada persona que está escuchando esta palabra reciba, sienta el soplo tuyo sobre ellos. Trae vida donde hay muerte. Señor, que los ríos de agua viva fluyan del interior de aquellos que se encuentran en sequedad. Señor, sopla sobre los cuerpos y trae sanidad en esta hora. Sopla sobre el espíritu y vivifica y fortalece el espíritu de los que están débiles. Sopla, Señor, y que el fuego de tu Santo Espíritu se avive en nuestros corazones. Sopla y danos el poder y el denuedo para ser testigos tuyos hasta que tú vengas y para hacer tu santa voluntad. Amén y amén. Pídale a Dios ese soplo y Él lo hará con usted. Y usted experimentará el poder de Dios en su vida. Quiero informarles que el horario de este programa a través de Musa Visión ha cambiado. Ahora será de 2:30 a 3:30 de la tarde. Invite a otros para que, oyendo la palabra, reciban el soplo del Espíritu y sean transformados. También escúchenos de lunes a viernes 5 a 7 de la mañana por Melody 91.7 FM y a través de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal Levantémonos con Fe y ahí todos los días estarás recibiendo una palabra de liberación y de salvación. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo sople sobre tu vida y sobre tu familia.